Equilibrio entre los contenidos del líquido intersticial y del fluido tubular. La hormona antidiurética aumenta la permeabilidad del agua ¿en dónde? En el túbulo colector. ¿Verán que dan prueba de eso? La hormona antidiurética aumenta la permeabilidad al agua en el conducto colector o en el túbulo colector, específicamente ¿en dónde? En la porción medular, ¿no es cierto? Porque el túbulo colector tiene una porción medular y una porción cortical, permitiendo que el agua fluya hacia áreas con una mayor concentración de solutos desde la luz del túbulo hacia los espacios intersticiales adyacentes. La reabsorción describe este movimiento de solutos y agua filtrados desde la luz de los túbulos renales de nuevo hacia el plasma. Los solutos y el agua reabsorbidos que se mueven hacia el espacio intersticial necesitan ser devueltos a la sangre. Obviamente en el espacio intersticial no me sirve a mí los solutos y el agua, a mí me sirven los solutos y el agua en la sangre, ¿no es cierto? O los riñones rápidamente se hincharían como globos, obviamente. Los capilares peritubulares que rodean al túbulo renal recuperan las sustancias reabsorbidas y las devuelven a la circulación general. Los capilares peritubulares surgen de la arteriola eferente, que sale del glomérulo y se vacían en las venas renales que abandonan el riñón. Sin la reabsorción, sin el proceso de reabsorción, excretaríamos los solutos y el agua que nuestro organismo necesita para mantener su homeostasis. En esta actividad examinaremos el proceso de reabsorción que se produce mientras el filtrado viaja a través de una nefrona y se forma la orina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Tenemos este dibujo, este diagrama que ya lo conocemos. Esto es un corpúsculo, arteriola eferente, túbulo contorneado, asa de Henle, túbulo contorneado, túbulo colector, y acá tenemos la orina. Y en cada uno nosotros vamos a ir viendo, en cambio, vamos a ir evaluando la osmolaridad, o sea, la concentración o la cantidad de solutos que nosotros vamos a tener en el ultrafiltrado, y al final la concentración o la cantidad de solutos que vamos a tener en la orina. Y en forma indirecta, el volumen de orina, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces Pedro nos va a ayudar, y por favor Pedro, vamos a arrastrar el tapón del cuentagotas de AD, de hormona antidiurética, hacia esta partecita de acá, acá arriba. Y ahí lo dejamos, ahí suéltelo. No, arriba, suéltelo más. No, más arriba. Ahí suéltelo. Suéltelo. No se suelta. Entonces de otra vez clic. No, más arriba. ¿Ya? ¿No? Vamos. Ya dañó el experimento de arriba. Vamos. Ya. Entonces lo ponemos ahí. ¿Y qué es lo que hicimos ahorita? Soltamos, en teoría, hormona antidiurética, ¿no es cierto? Hormona antidiurética, ¿en dónde? En el túbulo colector. Hormona antidiurética que va a actuar ¿en dónde nuevamente, David? La hormona antidiurética en la función medular del túbulo colector. ¿Y qué es lo que va a hacer la hormona antidiurética? Aumentar la absorción de agua. ¿Qué hace la hormona antidiurética? En el túbulo, en el epitelio del túbulo. Aumenta la absorción de agua. Al agua, ya, pero ¿mediante qué mecanismo? De las aguas acuaporinas. Con las acuaporinas, ya. Entonces, el receptor aumenta el AMP cíclico, las vesículas donde está la acuaporina se rompe, se integra a la pared y las acuaporinas empiezan a permitir el paso del agua, ¿no es cierto? Así es como funciona la hormona antidiurética. Entonces, eso es lo que hicimos ahorita. ¿Ya se acabó el experimento? No, mentira, no se acabó. Entonces, vamos a ver. Ahorita, pulsamos por favor en aplicar en dispense. Ajá. Y debajo del indicador de concentración para ajustar la concentración máxima en 300 miliosmoles. Nosotros tenemos la concentración máxima ahorita en 300 miliosmoles, o sea, es lo máximo que vamos a tener de concentración en el espacio intersticial. Vamos a empezar ahí, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que la concentración máxima no es 300 miliosmoles. ¿Cuál es la concentración máxima que llegamos a alcanzar? 1400 miliosmoles, ¿no es cierto? Y eso lo conseguimos ¿dónde? Justo aquí, justo acá en el asa del asa de Henle, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a empezar con 300, debido a que la concentración de solutos en la sangre también es de 300 miliosmoles, ya lo sabemos, no hay diferencia osmótica entre el lumen del túbulo y el fluido intersticial. Damos en iniciar, por favor. Y vamos a ver.
Si nosotros tenemos 300 al inicio, 300 en el intersticio, ¿qué creen ustedes que suceda con el movimiento de orina, con la concentración de la orina y con el volumen urinario? No, porque no había gradiente. Nada extraordinario al menos, ¿no? Damos de guardadatos, por favor. ¿Y qué es lo que tuvimos? Miren, tuvimos concentración de orina, 300 miliosmoles. Gradiente de concentración, 300 miliosmoles. Con hormona antidiurética estaba presente y un volumen urinario de 80.57. Eso es lo que vamos a partir ahorita. Vaciamos vejiga, por favor. Les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué ocurrirá con el volumen y la concentración de la orina a medida que incrementemos los solutos, o sea, la concentración, la osmolaridad en el espacio intersticial? ¿Qué creen ustedes que sucede? Primerito con el volumen y luego con la concentración. Analicen lo que les digo, piensen despacito. Si yo aumento la concentración, los solutos aquí afuera, no en el túbulo, afuera del túbulo, ¿qué le va a pasar al agua de las papas? Y a la final, ¿qué le va a pasar a la concentración del orina? ¿No es cierto? Entonces, pensemos, si yo tengo más concentración, más solutos por fuera de la luz del túbulo, ¿qué le va a pasar al agua? Se va. No, ¿qué le va a pasar al agua? No digo disminuye, aumenta. ¿Qué le va a pasar al agua? Se va, va. se queda, sale, Se va. entra, ¿qué pasa? Sale. Sale, ¿no es cierto? Y si es que sale el agua al intersticio, el agua que queda dentro del túbulo disminuye. Como le estoy sacando agua a las papas, tengo más papas que agua, ¿no es cierto? A la final, ¿qué pasa con la concentración de esa sopa? Va a Aumentar. aumentar. Entonces, en teoría, yo debería tener una orina concentrada, ¿sí o no? Sí. Y el volumen urinario Menor. disminuido. ¿Por qué? Porque estoy sacando el agua, ¿no es cierto? Eso es lo que debería pasar. Por favor, Pedro, responda cualquiera de las preguntas de lado para poder avanzar. Subir por ocho. Otra vez, cualquiera. Eso, ya. Entonces ahí vamos a aumentamos la concentración, por favor, a 600 acá. 600 no más. A 600 y ponemos en la baja dispersa. Y luego de esto damos en iniciar y vamos a ver si coincide con lo que estamos analizando. Solo es de analizar nada más. Guardamos datos. Vaciamos vejiga. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, María Emilia? El volumen de orina disminuyó y la concentración aumentó. La concentración de orina, 600, ¿no es cierto? ¿Se cumplió lo que dijimos nosotros? Sí, ¿no es cierto? Disminuyó el volumen urinario y aumentó la concentración de orina. ¿Por qué? Porque estoy reabsorbiendo más agua desde el túbulo al intersticio y luego del intersticio a la sangre. ¿En qué situación creen ustedes que sucede esto? Deshidratación. Deshidratación, ¿no es cierto? No desayuné, no tomé agua, o estuve posturno, o algo normal que pensaríamos nosotros que no nos deshidrata, pero nos deshidrata full. Salieron de vacaciones y dicen, me voy de viaje a las Europas. Entonces el hecho de viajar en avión, el aire acondicionado, no te hidratas adecuado, llegas súper deshidratado. Y eso es lo que le conocen como el jet lag, ¿de acuerdo? El malestar, el cansancio, estás seco, te duele la garganta, sientes como si tuvieras chuchaqui. Es por la deshidratación que tienes de viajar. Entonces, en el avión les pasa eso, ¿de acuerdo? Y también es bueno, eso para las aerolíneas, analizando, creo yo, que es bueno, porque si una persona está deshidratada, no produce tanta orina y por lo tanto no va tantas veces al baño, ¿no es cierto? Creería yo que eso es bueno para las aerolíneas también. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo ahorita? Vamos a ir aumentando gradualmente la concentración de acá, la concentración máxima, para ir viendo qué es lo que va sucediendo, ¿no es cierto? Entonces vaciamos vejiga ya. Vamos a ir aumentando de 300 en 300, por favor, Pedro, hasta un valor de 1000, hasta 1200. Aumentamos de 300 en 300, vamos a iniciar y luego otra vez, ¿ya? ¿Qué debería suceder? ¿Qué debería suceder, Samantha?
si estamos aumentando la concentración o la osmolaridad del espacio intersticial. Inicialmente empezamos en 300, luego subimos a 600, vimos que disminuyó el volumen urinario, aumentó la concentración de la orina. Ahora vamos subiendo de 600, ya subimos a 900 y luego vamos a subir a 1200. ¿Qué sucederá con el volumen urinario y con la concentración de orina? Va a aumentar ¿Aumentar cuál? la concentración de orina. La concentración aumenta, ya, ¿y el volumen? ¿Por qué disminuye? Estamos Más. porque El hecho de que perdón, chicos, el hecho de que ustedes le ayuden a su compañero no le están ayudando. ¿Por qué? Porque ahorita yo no le estoy calificando a ella, ¿no es cierto? La práctica, la final, ya le hicieron, ya dieron, todos pueden responder, se copian, hagan lo que quieran, no importa. Pero si ustedes le ayudan a su compañero a responder, le están haciendo un daño. ¿Por qué? Porque en la prueba y en el examen no va a saber qué responder. Entonces, no es de malo, es porque tenemos que analizar. Samantha, ¿por qué disminuye el volumen urinario si seguimos aumentando? Siga, Pedro. En el Sí, intersticio. siga más. Por eso se va a saber más agua. porque no hay más concentración de solutos en el intersticio y por lo tanto se va a dar más absorción del agua y más producción de la orina. Más producción de orina. Vamos a absorber más, vamos a tener más concentración De la orina. de orina ¿Y el volumen? el volumen va a disminuir. Porque estoy sacando más agua, ¿no es cierto? Ya ven, despacito podemos nosotros analizarlo. Si yo si yo aumento cada vez más la concentración del intersticio, saco más agua, ¿no es cierto? Y si yo subiera la concentración del intersticio hasta 1000 millones, pues 1000 millones de moléculas de agua me van a salir y por lo tanto esa orina va a estar súper concentrada y por lo tanto puede ser incluso que llegue un punto en el que ni siquiera orine. Porque estoy reteniendo tanta agua que no voy a orinar nada, ¿no es cierto? Y de hecho eso sucede en las deshidrataciones graves. En los niños, lo primero que nosotros tenemos que ver, bueno, cuando ustedes lleguen a pediatría, o no es pediatría, ¿cómo es que le llaman la materia? Algo de niños, de adolescente, algo así. Bueno, hay un instrumento de la OMS, de la OPS específicamente, que se llama la IEPI. ¿Qué es la IEPI? Es la Atención Integral de Niños o pacientes en edad pediátrica, algo así es. Pero básicamente es una guía para poder reconocer y tratar la deshidratación en los niños. Deshidratación, enfermedades respiratorias graves. ¿Qué es lo que más frecuentemente se ve? Entonces, ¿qué es lo que te dice el IEPI? Te dice, además de algunos signos clínicos para poder establecer el grado de severidad de la deshidratación, uno de ellos, además de los otros, te dice si orina o no orina. Preguntarle a la mamá, ¿y ha orinado el niño? No, sabe que desde ayer no orina. Y el niño con los ojos hundidos, la boca súper seca, con signo de pliegue, no guata, signo de pliegue positivo, que son signos de deshidratación grave, y el niño así. Entonces, ese niño está súper deshidratado, porque si no está orinando quiere decir que está reabsorbiendo todo, ¿no es cierto? Y por eso no orina. Le comenzamos a hidratar con las estrategias mismo que te da la IEPI. No todo es hidratación intravenosa, dependiendo de la severidad. Empieza con plan A, luego plan B, luego plan C, de hidratación, bla, 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 bla. Pero en el momento en el que la mamita diga, doctorcito o doctorcita, ya orinó, ¿qué quiere decir eso? Que ese niño ya está hidratado. Ya está hidratado. Ya el hecho de que esté orinando quiere decir que ya está hidratado, ¿no es cierto? Entonces el niño, claro, filtrar nunca dejó de filtrar. La filtración siempre la hubo. El problema fue que la reabsorción tubular de agua estuvo pero al máximo, estuvo reabsorbiendo todo, ¿no es cierto? ¿Y cómo creen ustedes que pudiéramos diferenciar en ese mismo niño en el que puede ser el caso de que no esté filtrando también, ¿no es cierto? Y que por eso no orine? Puede ser que acá el corpúsculo, el glomérulo, no esté funcionando, ¿no es cierto? Y que no tenga nada de orina. ¿Cómo puedo diferenciar las dos cosas?
¿Cómo puedo darme cuenta de las dos cosas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hiciéramos? David, sí, pero... Analizar urea, todas esas cosas. O sea, función renal, ¿no es cierto? Exactamente. Si yo tengo una función renal conservada, o sea, hago exámenes de sangre y veo que el riñón está funcionando bien, quiere decir que está filtrando perfectamente. Que está filtrando la urea, está filtrando la creatinina, está filtrando el sodio, está filtrando el potasio, está filtrando todo, a excepción de proteínas y glóbulos rojos y glóbulos blancos. O sea, 10, 12, por favor. Entonces, el proceso de filtración en el glomérulo, en el corpúsculo, está perfecto. El problema, si no orina, está en los túbulos. Ahora, si yo tengo un paciente que no orina y encima de eso hago exámenes de sangre y veo que está con creatinina elevada, con urea elevada, con potasio elevado, todo, el problema ya no está en los túbulos. El problema ya está acá. El problema ya está. Y además de los túbulos, que puede ser que también tenga problemas, pues el problema ya vamos a tener en el glomérulo, ¿no es cierto? Pero eso solamente lo podemos determinar como sabiendo en dónde ocurren las cosas, en dónde se produce la filtración y en dónde se produce la reabsorción tubular de líquidos, de electrolitos y glucosa y todo lo que ya nos sabemos súper bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó a la final, Pedro? ¿Qué pasó con la concentración y con el volumen de orina? Conforme fuimos avanzando, fuimos aumentando la concentración del intersticio, ¿no? O sea, como nosotros fuimos aumentando la concentración de la orina en este caso, vimos que el volumen siguió disminuyendo a medida más porque hay mayor reabsorción de agua en el electricidad. Exactamente. ¿Y en dónde se da este proceso de reabsorción de agua? ¿Dónde creen ustedes que se produce el proceso de reabsorción de agua? ¿En qué parte de la nefrona? ¿Solo ahí? En el tubo. O sea, No. es en todo, es en todo. No necesariamente. Aquí en el experimento le ponen antidiurética y por ponerle, pero el proceso de reabsorción se da en todo lado. En todo lado. No es de que si yo estoy hidratado, solo reabsorbo acá. Si estoy medio deshidratado, pues reabsorbo aquí, reabsorbo acá. No. El proceso de reabsorción se da en todo la nefrona, ¿no es cierto? Ahora, que si yo estoy deshidratado, todos estos procesos se potencian, sí, por supuesto que sí. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, en el momento en el que nosotros vamos aumentando la concentración de solutos en el espacio intersticial, más agua se reabsorbe, y en el momento en el que más agua se reabsorbe, o sea, más agua sacamos de los túbulos o del ultrafiltrado, menos orina voy a tener como resultado final, y la orina que tenga va a estar muchísimo más concentrada. ¿De acuerdo? Eso para tenerlo súper clarito. Salimos de ahí, por favor. Nos pasamos a la actividad número 5. En PEX, arriba. Ahí está. Actividad 5. Reabsorción de glucosa por proteínas transportadoras. Introducción. La reabsorción es el movimiento de solutos filtrados y agua desde la luz de los túbulos renales de nuevo hacia el plasma. Sin reabsorción excretaríamos los solutos y el agua que nuestro organismo necesita para mantener la homeostasis. La glucosa no es una molécula muy grande y por lo tanto se filtra fácilmente del plasma hacia el interior de la cápsula de Bowman. Para asegurarse de que la glucosa es reabsorbida hacia el organismo, de modo que pueda servir de combustible para el metabolismo celular, en las células del túbulo proximal de la nefrona, o sea, en el túbulo contorneado proximal, se encuentran presentes las proteínas cotransportadoras de sodio-glucosa, ¿no es cierto? Solo ahí las teníamos. Hay un número finito de estos transportadores de glucosa en cada célula del túbulo renal. Por lo tanto, si hay un exceso de glucosa presente en el filtrado, si está en el filtrado es porque primero estuvo en la sangre, ¿no es cierto? Y se filtró. Si hay si hay un exceso de glucosa presente en el ultrafiltrado, esta glucosa no será reabsorbida toda y será inoportunamente excretada en la orina. La glucosa primero es absorbida por transporte activo secundario en la membrana apical de las células del túbulo proximal y luego abandona la célula tubular a través de difusión facilitada a lo largo de la membrana vasolateral. Ambos tipos de proteínas transportadoras que transportan estas moléculas a través de las membranas tubulares son proteínas transmembrana. Como se necesitan las proteínas transportadoras para mover la glucosa desde la luz de la nefrona hacia los espacios intersticiales, hay un límite en cuanto a la cantidad de glucosa que puede ser reabsorbida.
Cuando todos los cotransportadores de glucosa están unidos a la glucosa que están transportando, el exceso de glucosa de filtrado se elimina en la orina. ¿Con cuánto se saturaban los cotransportadores? 375. 375 mil, pero la unidad, ¿no? 375 miligramos mililitro minuto, ¿sí? Porque yo les puedo decir 375 miligramos por decilitro, eso no es la concentración de glucosa en la orina. Eso será concentración de glucosa en sangre, ¿cierto? Entonces, siempre en unidad, 375 miligramos mililitro minuto. En esta actividad examinaremos el efecto de la variación del número de proteínas transportadoras de glucosa en el túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Tenemos la misma nefrona, tenemos la vejiga, acá se va a depositar la orina, y lo que vamos a añadir acá son los cotransportadores, o vamos a simular los cotransportadores de glucosa que van a actuar en donde, en el túbulo contorneado proximal. Ahí es donde se reabsorbe la glucosa. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que el número de transportadores de glucosa está fijado en 0 ahorita. Ahorita no tengo ni un solo transportador de glucosa. Y que la máxima concentración de solutos totales de líquido intersticial está ajustada en 1200 miliosmoles. O sea, la concentración del espacio intersticial o del tejido intersticial, la concentración, la osmolaridad, está en 1200, que es casi lo normal, lo máximo que alcanza, ¿no es cierto? Pulsamos en iniciar, por favor, y vamos a ver qué es lo que sucede. El filtrado se mueve a través de la nefrona y los solutos y el agua se moverán hacia afuera de los túbulos del espacio intersticial en un proceso de filtrado y luego reabsorción normal. No vamos a modificar nosotros nada en relación al sodio y osmolaridades, no. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahorita la glucosa. El fluido también se trasladará de vuelta hacia los capilares peritubulares, completando así el proceso. Vamos a ver, guardamos datos. ¿Ya? Vaciamos la vejiga. ¿Qué es lo que podemos analizar nosotros aquí ahorita, Pablo? Tengo yo acá en datos, tengo la concentración de glucosa en la cápsula, o sea, en el espacio urinario. Concentración de glucosa en el túbulo contorneado distal. Concentración de glucosa en la vejiga y los transportadores que ahorita los dejamos en cero. Este de acá de la concentración, reagente de concentración, eso no le prestemos atención porque lo fijamos en 1200, que es lo normal. ¿Qué nota usted, Pablo? La glucosa que llega a la cápsula también llega a la vejiga, entonces está bien. ¿Estoy absorbiendo algo de glucosa aquí? No, no es cierto. Lo mismo que llegó a la cápsula del espacio urinario, como no tengo cotransportadores, pues lo mismo salió. O sea, ¿voy a tener glucosa en orina? Sí. Si es que a mí me da ganas de tomarme un vasito de orina, ¿qué va a estar esa orina? Dulce. Pero no, es que viene desayunando, pues no tengo ganas. Pero si no, sí. Entonces, oigan, las personas, por ejemplo, los náufragos sobreviven tomándose su orina. Eso es verdad. Está mal, por supuesto que está mal, pero es la única fuente de agua que tienen, no hay más. ¿Se intoxican? Por supuesto que sí, pero ya, ¿no es cierto? Sobrevive. Los de estos chicos de los Andes también inicialmente se tomaban su orina, luego ya aprendieron que tenían que derretir la nieve y se tomaban el agua y todo eso. Sí, me peligan los nosotros. Sí, algo más que estudiar. Entonces, bueno, a ver, les pregunto, ¿qué creen ustedes que pasará con la concentración de glucosa en la orina cuando añadamos transportadores al túbulo proximal? ¿Qué creen? Mateo, ¿qué piensa que sucederá con la concentración de glucosa en la orina cuando yo, en lugar, aquí estoy con 0 transportadores, cuando añada transportadores acá? ¿Qué cree que pasará con la concentración de glucosa? Se va a reducir. Va a disminuir, ¿por qué? Porque estoy transportando glucosa. ¿Se reducirá al máximo, al mínimo, tendré 0 glucosa? No lo sé, depende de la cantidad de glucosa que esté manejando, ¿no es cierto? Pero de que va a disminuir, va a disminuir. Por favor, Pedro. Aumentamos los cotransportadores. No, primero les ponemos las de la 100. Ya, ahí sí, aumentamos a 100. Eso, damos en... Le damos en inicial. Qué divertido. Sí. Va a disminuir.
Y algo que no vi en el anterior es el volumen urinario. ¿Alguien vio cuánto estaba? No sale. No, Depende. Lo analizamos despuesito para poder explicarles para que no se confundan, ¿ya? Ya, Leandro, guarda datos por favor. Leandro, ¿qué sucedió? La concentración de glucosa en la orina disminuyó. La concentración de glucosa en orina disminuyó y la concentración en el túbulo contorneado distal También. Si yo empiezo acá con una glucosa de 6, porque aquí empiezo con 6, y como ya tengo cotransportadores, pues en el túbulo contorneado distal va a disminuir. ¿Por qué? Porque estoy reabsorbiendo la glucosa en el proximal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a la final, la concentración de glucosa en orina también va a disminuir, ¿verdad? ¿No varió? Ya, está igualito. ¿200 mismo? Ya. Bueno, igual les comento algo. A lo que acabemos de esto les comento algo. Vaciamos la vejiga, por favor. Vaciamos la vejiga y vamos aumentando de 100 en 100 hasta llegar a 400. ¿Qué tendría que ir sucediendo, Tati? No creo. Qué bueno, estoy lejos. O está llorando de la emoción. Estoy súper molesta. Qué bonito como aprendo. Bueno, entonces tendría que ir disminuyendo la concentración de glucosa, ¿no es cierto? En la orina. ¿Hasta qué punto tendría que llegar? A 0, siempre y cuando no supere qué concentración plasmática de orina, Francis. La máxima con la que se me saturan los cotransportadores. ¿Se acuerda que hicimos 3? No, esta es la cantidad, no, me saturan los cotransportadores, la cantidad de glucosa en el ultrafiltrado. Pero en sangre yo debo tener un valor. ¿Cuánto? No lo escucho. 3 miligramos por mililitro o 300 miligramos por decilitro. Entonces, si yo no supero ese valor, en orina yo debería tener 0, 0, 0, 0. Pero si yo empiezo a superar, pues claro, ahí sí ya tendría que, ya pudiera tener glucosuria, ¿no es cierto? Sigamos subiendo, pero hasta 400. No. Sí. Cero. Cero. Entonces va disminuyendo. ¿Y hasta cuánto llega? A 0. ¿Por qué? Porque lo que dijimos, toda la glucosa tiene que ser reabsorbida, siempre y cuando no supere la tasa de filtrado glomerular de glucosa o el transporte máximo de glucosa, ¿no es cierto? Que era 375 miligramos mililitro minuto, ¿verdad? O si lo vemos en sangre, sigamos. O si lo vemos en sangre, 300 miligramos por decilitro de glucosa, ¿no es cierto? Pero y aquí lo que les iba a comentar, algo para tomar en cuenta. Hay algo que se llama diuresis osmótica. ¿Qué es la diuresis osmótica? Es el motivo por el cual, ¿se acuerdan que dijimos ayer, no anteayer, que parte de las 3 P's de su sospecha de una persona con diabetes es polidipsia, poliuria y polifagia, ¿no es cierto? Dentro de esto no vamos a analizar la polidipsia y la poliuria y la polidipsia y la polifagia, pero sí vamos a analizar la poliuria. ¿Por qué orinamos mucho? Nunca lo dijimos. ¿O sí lo dijimos? ¿Por qué orinamos mucho cuando tenemos una alta concentración de glucosa en sangre? ¿Por qué? ¿Por qué creen que orinamos mucho? Hay mayor soluto en el. Entonces hay mayor regularidad así. Hay una cosa que se llama diuresis osmótica y hay otra cosa que se llama diarrea osmótica. ¿De acuerdo?
Ya les voy a explicar. Tiene que ver con la concentración de glucosa. Y que el agua intenta- Tendrá que ver, ¿no? Tendrá que ver, pues estamos hablando de glucosa, de diabetes. No. Osmosis. ¿Qué es la osmosis? El paso de agua a través de una membrana semipermeable de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración o mayor osmolaridad, ¿no es cierto? Si yo tengo glucosa elevada, más de 300 miligramos por decilitro en sangre, Se queda el agua. la glucosa que está filtrándose, ¿se reabsorbe toda? No, empieza a irse a través de la orina, o sea, a través del ultrafiltrado. En ese momento en el que yo tengo una alta cantidad de glucosa en el ultrafiltrado, ¿qué le pasa a la osmolaridad de ese ultrafiltrado? Va a aumentar. Aumenta porque la glucosa también tiene carga osmótica, también actúa como un soluto, ¿de acuerdo? Entonces, como yo tengo un aumento en la cantidad de glucosa en el ultrafiltrado, el agua, en lugar de irse a donde tiene que absorberse, dice, ah, no, pues la verdad tengo más osmolaridad, me voy, ¿no es cierto? Y el agua no se absorbe, el agua se queda en los túbulos, y por lo tanto empezamos a orinar más y más y más y más. Eso se llama diuresis osmótica, por eso los diabéticos orinan, quedan contentos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué será la diarrea osmótica? No es nuestro tema, pero si el siguiente semestre ven ustedes digestivo, ahí pueden preguntarle a su docente qué es la diarrea osmótica y tienen que explicarse. ¿Qué creen ustedes que es la diarrea osmótica? Lo mismo, pero a nivel de diarrea. ¿No es cierto? Sí, es algo parecido. Extremo. Si ustedes de loquitos cogen y se toman un litro de Coca-Cola, o se toman, qué sé yo, un jugo así, un montón, en la luz intestinal yo tengo una alta osmolaridad por glucosa, porque el jugo no solamente tiene glucosa, sino también tiene sal. ¿Por qué creen ustedes que cuando nos vamos a pegar los tragos y la típica de que no, a mí no me pasa cerveza, a mí dame una michelada nomás? Claro, la michelada viene con sal y todo, ¿no? Entonces empezamos a tomar muchísimo y empezamos a tomar líquido y además de eso sal, ¿verdad? ¿En dónde queda esa sal? En el intestino, ¿verdad? Ese intestino, la luz intestinal se carga de muchos solutos, que puede ser glucosa porque me tomé un jugo, o puede ser sal porque me estuve tomando micheladas, o me estuve tomando tequila y me pegaron la sal y luego limón y todo eso. Queda mucha sal o mucho soluto en la luz del intestino, y el agua, ¿qué es lo que hace? Le sigue a la osmolaridad, por lo tanto le va a seguir a la glucosa o le va a seguir al sodio y se va a pasar al intestino, y como no se absorbe esa agua y se queda en el intestino, pues el paciente empieza con diarreas. Diarreas y diarreas y diarreas. Esa es la diarrea osmótica. Pero también nosotros tenemos la diuresis osmótica. Por eso hubiera esperado que el volumen urinario disminuyera. ¿Por qué esperaría que el volumen urinario disminuyera? Porque estoy disminuyendo la cantidad de glucosa en orina, ¿no es cierto? Hubiera esperado que suceda eso. No sucedió, pero fisiológicamente sucede eso. Aquí en esta cosa no sucedió, pero les explico que eso sucede. Mientras más glucosa tengo yo en orina, más concentración de glucosa tengo yo en orina, más volumen urinario voy a tener. ¿Por qué? Porque la glucosa tiene un efecto osmótico y acarrea agua. ¿De acuerdo? No le deja que se absorbe y acarrea el agua. ¿Ok? Ya. A ver. Vamos a ver. Ya. Cambiamos de actividad, por favor. La última, que es el efecto de las hormonas sobre la formación de orina. Ya, dice la introducción: la concentración y el volumen de orina excretado por nuestros riñones cambiará dependiendo de lo que nuestro organismo necesite para mantener la homeostasis. Por ejemplo, si una persona consume una gran cantidad de agua, el exceso de agua será eliminado en un gran volumen de orina diluido. Por otro lado, cuando se presenta una deshidratación,
hay un claro beneficio en ser capaz de producir un pequeño volumen de orina concentrada para retener el agua. La actividad 4 ha demostrado cómo el gradiente de concentración de solutos totales en los espacios intersticiales que rodean la luz del túbulo permite excretar una orina concentrada. La aldosterona es una hormona producida, chicas, es una hormona producida por la corteza suprarrenal bajo el control del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que no es solamente el único mecanismo. ¿Cuál era el otro mecanismo? ¿De producción o de estimulación para la producción de aldosterona? Concentración de Aumentan potasio. las concentraciones de potasio plasmático, exactamente. Una disminución de la presión arterial es detectada por las células de la arteriola aferente, activando, chicas, segunda vez, activando la liberación de renina. La renina actúa como una enzima proteolítica, convirtiendo el angiotensinógeno en angiotensina 1. Las células endoteliales en todo el cuerpo poseen una enzima de conversión que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 indica a la corteza suprarrenal que segregue aldosterona. La aldosterona actúa sobre las células del túbulo contorneado distal de la nefrona para promover la reabsorción de sodio desde el filtrado hacia el organismo y la secreción de potasio desde el organismo hacia el ultrafiltrado. Este desplazamiento de electrolitos junto con la adición de hormona antidiurética también provoca más absorción de agua hacia la sangre, lo que produce un incremento de la presión arterial. Lo explicamos ahí. Si yo tengo que se me bajó la tensión arterial, ¿por qué se me bajó la tensión arterial? Porque me dispararon y me estoy desangrando. Estoy perdiendo sangre, estoy perdiendo líquidos intravenosos, ¿no es cierto? Y la presión empieza a bajar. Esa disminución en la tensión arterial es censado ¿por qué? Por el aparato yuxtaglomerular que ya aprendimos, la renina, angiotensina, angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que hace que se contraiga, ¿no es cierto? Ya. Pero del sistema renina, angiotensina, aldosterona, yo tengo dos vertientes o dos vientres. El uno es la angiotensina y el otro es la aldosterona. La angiotensina, ¿qué es lo que hace? De lo que el vaso sanguíneo está dilatado, hace que hace una vasoconstricción para aumentar la tensión arterial, ¿no es cierto? Eso hace la angiotensina. Pero ¿y la aldosterona qué hace? ¿Cuál es la función normal de la aldosterona, Alexander? A nivel renal, ¿qué hace la aldosterona? Aumenta la absorción ¿De qué? de los solutos. ¿De cuál? Del sol. ¿Y el potasio? Más. También. ¿No? ¿Qué hace? Excreción. Aumenta la absorción de sodio. Aumenta la absorción de sodio. Por lo tanto, si estoy aumentando la absorción de sodio, por ende también voy a estar aumentando la absorción de ¿qué? De agua, ¿no es cierto? Ya. En el momento en el que aumento la absorción de agua, toda esa agua pasa ¿de dónde? Pasa del túbulo, pasa a la sangre, para intentar compensar esa pérdida de volumen que estoy teniendo, ¿no es cierto? Entonces, en la configuración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la angiotensina hace que el vaso se cierre, mientras que la aldosterona aumenta el volumen plasmático, porque reabsorbo más sodio y por lo tanto reabsorbo más agua, ¿no es cierto? En este proceso, ¿tendrá algo que ver el potasio? No. En esto no tiene nada que ver el potasio. El potasio actúa de la otra forma, en el otro mecanismo de liberación de aldosterona, ¿no es cierto? Que era un incremento en las concentraciones plasmáticas de potasio. Ahí sí se activa la renina, la aldosterona, ¿para qué? Para La eliminar eliminación. el potasio. La hormona antidiurética es sintetizada por el hipotálamo y almacenada en la hipófisis posterior. Los niveles de hormona antidiurética se ven influidos o influenciados por la osmolaridad de los fluidos corporales y por el volumen y la presión del sistema cardiovascular. Una variación del 1% en la osmolaridad del organismo hará que se segregue esta hormona. Estamos hablando de la antidiurética. Su principal acción es aumentar la permeabilidad del conducto colector al agua, de modo que se reabsorbe más agua hacia el organismo, por la inserción de acuaporinas o canales de agua en la membrana apical del epitelio. Sin esta reabsorción de agua, el organismo se deshidrataría rápidamente.
Por lo tanto, nuestros riñones regulan estrechamente la cantidad de agua y solutos excretados para mantener el equilibrio hídrico en el organismo. Si se ha reducido la ingesta de agua o si se ha producido una pérdida de líquidos del cuerpo, diarrea, vómitos, hemorragia, lo que quiera que sea, los riñones funcionan para conservar agua, haciendo la orina muy hiperosmótica, con una concentración relativamente alta de solutos respecto a la sangre. Si ha habido un gran consumo de líquidos, la orina más bien es hipoosmótica o hipoosmolar. En el individuo normal, la osmolaridad de la orina varía desde 50 hasta 1200 miliosmoles litro de agua, de la orina. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un rango súper amplio de osmolaridad urinaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Ahorita vamos a ver cómo actúan o qué es lo que haría la adición de hormona antidiurética o la adición de hormona aldosterona y luego la adición de las dos hormonas a la final en donde en la osmolaridad de la orina y en el volumen urinario. Nuevamente, para recordarles, la hormona aldosterona, ¿qué es lo que hace? Aumenta la reabsorción de sodio y eliminación de potasio. La hormona antidiurética lo que hace en cambio es aumenta la reabsorción de agua. ¿Modifica algo los electrolitos la antidiurética? No, no es cierto. ¿Va a modificar la concentración de los electrolitos en orina? Sí, eso sí, porque estoy reabsorbiendo agua o estoy eliminando más agua en dependencia de la situación. Pero es porque le diluyo a la orina prácticamente. Más no porque reabsorbo como antidiurética, no porque reabsorbo electrolitos. ¿Ok? Tomemos en cuenta que la concentración total de solutos en el fluido intersticial está ajustada en 1200, que es lo normal, no vamos a modificar nada de eso y damos en iniciar. Por favor, Pedro. Ya, ok. Reguardamos los datos y ya. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos, primerito, vamos a ver acá, la concentración de potasio en orina, 6.25. Es un valor al azar, ¿no? Es un valor X, pero empezamos desde esos valores. Volumen urinario, 201 mililitros. La concentración de orina, 100 miliosmoles. El gradiente de concentración, lo que tenemos acá, 1200, eso no se va a mover. ¿Y tuvimos algún influjo hormonal, sea de aldosterona o sea de antidiurética? No. Vamos a partir nosotros con estos valores. Vaciamos vejiga. Les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué creen que suceda? ¿Qué creen que pasará con el volumen urinario en comparación con el de referencia ahorita, ¿no? Solo el volumen. Cuando añadamos aldosterona al túbulo distal. Piensen, analicen, despacito. ¿Qué pasará con el volumen urinario? La cantidad de orina. La aldosterona está actuando cuando yo estoy sintetizando o estoy poniendo bajo efecto la aldosterona, aumento la reabsorción de sodio, ¿no es cierto? Como reabsorbo sodio, el agua le va siguiendo al sodio. Por lo tanto, tengo menos agua para formar orina. Por lo tanto, el volumen urinario a la final tendrá que disminuir. Veamos si eso sucede. Arrastramos la aldosterona. Eso. Le damos en iniciar. Recuerden que para esto también están actuando otros mecanismos, ¿no? Si es que tuviéramos, por ejemplo, nosotros una deshidratación, también está actuando sistema nervioso autónomo simpático, dilatando, vasoconstrimiendo la arteriola deferente, la constricción o la dilatación miógena de las arteriolas. Todo eso actúa al mismo tiempo. Todo actúa al mismo tiempo. ¿Ya? Sí, ya está. Ok, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La concentración de potasio en orina, ¿qué sucedió? Aumentó, ¿por qué? Porque es parte del efecto de la aldosterona. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, pero también aumenta la eliminación urinaria de potasio. Entonces, primer punto, listo. Volumen urinario. Disminuyó. ¿Por qué disminuye el volumen urinario? Porque estoy aumentando la absorción de sodio. Como aumento la absorción de sodio, aumento la absorción de agua y por lo tanto la cantidad de orina al final va a estar disminuida.
¿no es cierto? La concentración de orina, eso no me interesa, el granite tampoco, y aquí fue bajo efecto de la aldosterona, ¿verdad? Ya. Vamos a ver. Ya, por favor, eso, ya, bien, ya. La hormona antidiurética, por favor. Eso. Antes de dar en iniciar. ¿Qué sucede? Y responda lo de al lado, veamos. ¿Qué creen que suceda con el volumen de orina cuando añadimos nosotros hormona antidiurética? Va a bajar. Va a disminuir, porque ahorita lo vamos a comparar no con aldosterona, sino con el valor de referencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la hormona antidiurética? Aumenta la reabsorción de agua y aumenta la eliminación de sodio, ¿sí o no? Así que están pilas a las cosas, yo les voy viendo y les voy lanzando así cosas para ver si me van siguiendo. La antidiurética solamente es agua. No hace nada con el sodio, no hace nada en relación a absorción o eliminación de electrolitos, ¿no? No hace nada con el sodio, no hace nada con el potasio, solo es agua, 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 ¿a través de qué? De los canales de acuaporina, ¿ok? Entonces, veamos. ¿Cuánto tuvimos del volumen urinario inicial? 201. Ya, ¿qué sucedió? Disminuye un montón, ¿no es cierto? Un montón, un montón. De 201, que es el basal, disminuye a 16.86 el volumen urinario. ¿Y la concentración de potasio? Aumentó. ¿Y la concentración de orina? Aumentó. ¿Por qué? Porque se absorbe agua. Solo se está absorbiendo agua y la concentración de sólidos es mayor. Se O mantiene. sea, le estoy sacando agua a las papas, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, por eso, claro, por eso aumento la concentración de orina, de orina. Claro, sí, la concentración de la orina, aumento la concentración de sodio, aumento la concentración de potasio, aumento la concentración de todo. Pero no aumento esta concentración porque haya aumentado lo que estoy eliminando, ¿no? Sino más bien porque estoy sacando agua, ¿no? Le estoy sacando agua a las papas, nada más. ¿De acuerdo? Ya. En relación a la conservación de volumen, o sea, a la reabsorción de agua de los dos, ¿cuál es más efectivo? El antidiurético. La antidiurética, ¿no es cierto? Es muchísimo más efectiva en relación a la aldosterona. No quiere decir que la aldosterona no sirva, sí sirve, sino que actúan todas al mismo tiempo, actúan todo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, utilizando las dos, ¿qué sucederá en relación al volumen urinario y a la concentración de orina cuando tenga dos? ¿Qué creen que sucede? La concentración va a aumentar. ¿Disminuye qué? En relación al inicial, ¿no? No podemos compararlo con el de la aldosterona porque no nos van a salir los datos, no nos van a cuadrar los datos. Con el volumen urinario va a disminuir, ¿no es cierto? En relación a la cantidad a la concentración de potasio en orina, Aumentar. aumentar. En relación a la concentración de la orina, o sea, la osmolaridad urinaria como tal, Creo que no aumenta. estoy utilizando aldosterona y la aldosterona me elimina potasio. Estoy utilizando antidiurética y la antidiurética me retiene agua, por lo tanto, los electrolitos que están saliendo van a estar mucho más concentrados. Entonces, la osmolaridad urinaria tendría que estar aumentada. Aumenta. Porque va a aumentar más. Ay, ay. Por eso les digo una vez más, esto es solamente de analizar y organizar su cabecita. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el uno? ¿Qué es lo que hace el otro? Pum, 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 una serie de sucesos. Es como decir que si a mí me pagan el sueldo o a ustedes les llegan a pagar el sueldo cuando sean internos, si gastan más, a la final del mes, ¿qué van a tener? Menos plata. Pero si gastan menos, van a tener al final más plata, ¿no es cierto? Entonces es algo así más o menos, analizar primero qué es lo que va a hacer cada cosa y a la final en qué se va a ver representado eso, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedió?
Volumen urinario, concentración urinaria de potasio, Aumenta. aumentó. ¿Por qué aumentó? Aumentó porque aumentamos la eliminación por la aldosterona. Y aumentó también, ¿por qué? Porque estoy reabsorbiendo más agua, ¿verdad? Ya, el volumen urinario disminuyó muchísimo más. Y ni siquiera en relación solo a la aldosterona, porque tenemos que compararlo con el basal, el inicial. Miren cómo disminuye, de 201 disminuye a 12.67. Entonces, cuando los dos se juntan, es muchísimo más del efecto antidiurético, pudiéramos decirlo, ¿no? La concentración de orina, 1200, no puedo subir más de eso. El gradiente de concentración, seguíamos en 1200, ¿verdad? ¿Qué le habrá pasado a la tensión arterial de este paciente? Del último que vimos, de hecho. O sea, de hecho a todos, pero con el último, ¿qué le sucede a la presión arterial? Digamos que no está deshidratado, digamos que no está hipotenso, que está en una presión normal. Pero las hormonas se alocaron, o alguien le dijo, veamos qué sucede, le pongamos aldosterona. Por el otro brazo, la antidiurética. ¿Qué creen que le suceda a esa tensión arterial? Aumenta. Aumentar, ¿no es cierto? Aumentar. ¿Por qué? Porque estoy reteniendo un montón de líquidos. ¿Se le morirá? Tal vez, si es que es insuficiente cardíaco, se morirá. Tal vez. Pero bueno, ¿de acuerdo? Ok, dudas chicos, preguntas en relación a esto. No. ¿Nada? ¿Alguien? Damián. No me quedó claro. Por ejemplo, la antidiurética está actuando y me queda mayor concentración de solutos. Sí. Y la aldosterona funcionaba en base o en mayor medida a la concentración de potasio. Si hay más potasio, no eliminaría más potasio y habría más concentración al final del volumen. Es que eso es lo que sucede.